Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, como ustedes saben, nos encanta traerles los detalles más jugosos y las últimas novedades. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de la aparente molestia de Gulden y Khan ante la boda de Demet y Oğuzhan. Si han oído bien, parece que la felicidad de la pareja no ha sido recibida con los brazos abiertos por todos. Si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que den ese botoncito rojo de suscribirse justo aquí abajo. No solo nos apoyan un montón, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Como les adelantaba, el foco de nuestro vídeo de hoy son Gulden y Khan, dos nombres que resuenan fuerte en ciertos círculos, y su, digamos, reservada reacción ante la inminente boda de Demet y Oğuzhan. Se supone que una boda es un momento de alegría, de celebración, de unión. Sin embargo, los rumores y las señales que nos llegan sugieren que no todos están precisamente saltando de felicidad. Nos hemos puesto a investigar, hemos recopilado información de diversas fuentes, y hoy les vamos a contar todo lo que sabemos sobre las razones, o al menos las sospechas, de por qué Gulden y Khan podrían estar sintiendo este enojo. Primero pongamos un poco de contexto. Demet y Oğuzhan, una pareja que ha tenido sus altibajos, ha decidido dar el gran paso. La noticia de su compromiso y futura boda ha sido un torbellino en los medios, con mucha gente feliz por ellos y deseándoles lo mejor. Pero como en toda historia, siempre hay otros personajes cuyas emociones y acciones pueden añadir un giro inesperado. Y aquí es donde entran Gulden y Khan. ¿Quiénes son Gulden y Khan en este entramado? Bueno, dependiendo de las esferas en las que se muevan, podrían ser amigos cercanos, familiares, o incluso rivales de negocios o personales de la pareja. Lo que sí está claro es que su opinión y su actitud parecen importar, o al menos han sido notadas. Las primeras señales de descontento surgieron discretamente. Quizás fueron comentarios en redes sociales, actitudes en eventos sociales, o simplemente la falta de efusividad que se esperaría de personas cercanas. Una de las teorías que más fuerza está cobrando es que el enojo de Gulden y Khan podría tener raíces en conflictos pasados o en diferencias significativas con Demet o Oğuzhan. A veces las relaciones son complejas y una boda, lejos de ser un puente, puede reavivar viejas heridas o crear nuevas tensiones. Podría ser que Gulden y Khan sientan que la relación de Demet y Oğuzhan no es la adecuada, o que uno de ellos no es la persona correcta para el otro. Imaginen una situación donde uno de ellos ha tenido malas experiencias previas con uno de los futuros contrayentes, o considera que la unión podría ser perjudicial para Demet o Oğuzhan de alguna manera. Otra posibilidad es que existan intereses contrapuestos. En el mundo del espectáculo, de los negocios, o incluso en círculos sociales muy cerrados, las bodas pueden tener implicaciones que van más allá del romance. Podría haber acuerdos financieros, alianzas estratégicas, o incluso rivalidades que se ven afectadas por esta unión. Si Gulden y Khan tenían alguna expectativa o plan que se ve alterado o perjudicado por la boda de Demet y Oğuzhan, esto explicaría su malestar. Quizás esperaban que Demet o Oğuzhan tomaran un camino diferente, o que se unieran a otra persona para fortalecer ciertas alianzas. También debemos considerar la dinámica de las relaciones personales. ¿Existe alguna historia de rivalidad o envidia? A veces ver a alguien alcanzar un hito importante como casarse, puede despertar sentimientos de inseguridad o resentimiento en otros, especialmente si sienten que ellos mismos están estancados o no han alcanzado metas similares. Gulden y Khan podrían estar sintiendo que Demet y Oğuzhan están avanzando en la vida de una manera que ellos no pueden, o que no aprecian. Hemos intentado contactar a fuentes cercanas a Gulden y Khan, y aunque prefieren mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones públicas sobre el tema, los indicios son claros. Sus ausencias en eventos relacionados con la boda, sus comentarios sutiles pero cargados de significado en conversaciones privadas, o incluso la forma en que evitan mencionar el tema, todo apunta a una incomodidad palpable. En el caso de Gulden, se habla de que podría tener una relación de hermandad o amistad muy profunda con Demet, y que quizás no aprueba la decisión de casarse con Oğuzhan por motivos que solo ella conoce íntimamente. Tal vez ha visto algo, ha vivido algo, o simplemente tiene una intuición muy fuerte de que esto no terminará bien. La preocupación maternal o fraternal, llevada al extremo, puede manifestarse como un descontento abierto cuando se percibe un peligro inminente. Por el lado de Khan, los rumores son un poco más ambiguos. Algún
O sugieren que podría haber un interés romántico previo en Demet, o una alianza de negocios importante que se ve amenazada por la unión con Othan. Otros plantean la idea de que Khan simplemente tiene una personalidad fuerte y un criterio muy particular, y que no se conforma con dar su aprobación a la ligera. Si considera que Othan no está a la altura de Demet, o que sus intenciones no son puras, es natural que exprese su desacuerdo, aunque sea de forma implícita. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son especulaciones basadas en observaciones y fuentes no oficiales. Ni Guldem ni Khan han emitido comunicados directos desmintiendo o confirmando su enojo. Sin embargo, la ausencia de declaraciones positivas y la presencia de señales de incomodidad son lo suficientemente fuertes como para que sea un tema de conversación. ¿Podría ser que este enojo sea una estrategia? A veces en el juego de las apariencias, generar un poco de controversia o mostrar una postura firme puede ser una forma de llamar la atención, de reafirmar el poder, o de enviar un mensaje a Demet y Othan sobre la seriedad de su decisión. Sin embargo, en el contexto de una boda, que se supone es un momento de felicidad, este tipo de estrategias parecen un tanto arriesgadas y francamente poco constructivas. Hemos visto en ocasiones anteriores cómo las tensiones familiares o de amistad pueden ensombrecer eventos importantes. Las bodas, al ser puntos de inflexión en la vida de las personas, a menudo sacan a relucir conflictos latentes o diferencias de opinión. La presión social, las expectativas familiares y las dinámicas de poder pueden jugar un papel crucial en cómo las personas reaccionan ante las decisiones de sus seres queridos. Imaginen la escena: se está organizando una boda, hay preparativos, lista de invitados, y de repente dos personas importantes en el círculo de la pareja empiezan a mostrarse reacias, o incluso abiertamente en desacuerdo. Esto puede generar un ambiente de tensión, afectar la logística, y lo que es más importante, crear un clima de infelicidad en un momento que debería ser de pura alegría. Una de las cosas que más nos intriga es la magnitud de este enojo. ¿Es un simple desacuerdo pasajero, o algo más profundo y duradero? Las reacciones de Guldem y Khan podrían tener un impacto significativo en la relación de Demet y Othan, e incluso en sus círculos sociales. A veces la influencia de personas cercanas puede ser muy fuerte y sus opiniones, positivas o negativas, pueden pesar a la hora de tomar decisiones importantes. Hemos estado observando con atención los movimientos de Guldem y Khan en las redes sociales. A veces un simple me gusta o un comentario omitido puede decir más que 1000 palabras. Y en este caso, la discreción que han mantenido, o la ausencia de felicitaciones públicas efusivas, habla por sí sola. Si hubieran estado realmente felices y complacidos, esperaríamos ver mensajes de apoyo, fotos juntos, y una participación activa en los preparativos o celebraciones previas. Nos preguntamos si Guldem y Khan han intentado hablar directamente con Demet y Othan sobre sus preocupaciones. A veces, la mejor manera de resolver un conflicto es a través de la comunicación abierta y honesta. Sin embargo, si el enojo es tan pronunciado, es posible que hayan optado por la confrontación indirecta, o simplemente por el distanciamiento. En conclusión, y para recapitular un poco lo que hemos estado discutiendo, el aparente enojo de Guldem y Khan ante la boda de Demet y Othan es un tema que ha generado mucho revuelo. Las teorías apuntan a conflictos pasados, intereses contrapuestos, o diferencias personales significativas. Lo que es innegable es que su actitud ha sido notada y ha generado muchas preguntas. Aún no tenemos todas las respuestas definitivas, pero las señales son bastante claras. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre la situación. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Guldem y Khan tienen motivos válidos para estar enojados? ¿Creen que su actitud es justificada o egoísta? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios, nos encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estas noticias del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.